Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a otro video. Mi nombre es Daniel. El día de hoy les voy a contar la historia de la vida de una persona que vivió oculta casi 30 años en la selva, sola, aislada del mundo, de la sociedad y de todo contacto humano. Así que no se vayan de este video porque la historia está muy interesante. Antes de empezar con la historia, les voy a invitar, amigos, que por favor se suscriban a este canal, le den un me gusta, comenten y compartan el video. También por aquí les voy a dejar mis redes sociales, que las que más uso son Instagram y Twitter. Por ahí pues podemos, si quieren ustedes platicar, como ustedes vean. Bueno, ahora sí vamos a empezar con la historia de esta persona, Soichi Yokoi, una persona que vivió aislada del mundo cerca de 30 años. Empecemos. Bueno, antes de empezar con la historia de Soichi Yokoi, es necesario que nosotros entendamos el contexto de cómo se desarrolló la historia, de cómo, dónde y por qué se desarrolló la historia. En el año de 1898, Guam, una isla del Pacífico Occidental, se convirtió en posesión de los Estados Unidos. En 1941, los japoneses atacaron y pues se quedaron con la isla. Finalmente, en el año de 1944, el ejército estadounidense vuelve a atacar y se queda con la isla. El 2 de septiembre de 1945, a menos de un mes de que se lanzaran las bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki, los representantes del Imperio de Japón firmaron la rendición incondicional a los países aliados. Este evento marcó oficialmente el final de la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, en todo el este de Asia y el Pacífico pues se dio la noticia y empezó el desmantelamiento pues de las guerras, se recolectaron armas, se entrevistaron a los soldados y fueron mandados a sus casas. Sin embargo, para unos soldados la guerra duraría meses, años e incluso décadas. Para ellos, los conocidos como los holdouts, quienes realmente eran los que se negaban a participar de esta rendición como tal de Japón, la guerra no podía terminar. Se negaban rotundamente a que la guerra terminara y que ellos se rindieran. Durante esta contienda, Japón había enviado tropas a casi todas las islas habitables del Pacífico, con el único cargo de que defendieran al emperador y a su territorio, y si era posible hasta con sus propias vidas. Algunos de estos soldados estaban tan aislados que no se enteraron que la guerra había terminado, o simplemente se negaban a creer que pues la guerra ya había terminado para Japón. En Guam, Indonesia y Filipinas, los soldados continuaban haciendo guerrillas a las policías locales y a los militares. Las fuerzas aliadas intentaron por todos los medios posibles crear propaganda para que ellos aceptaran que la guerra había terminado. Bueno, y estos hombres que pues estaban haciendo guerrillas y todo esto pues se internaron aún más en la selva, se escondieron porque los estaban cazando para que se rindieran o para que estos fueran asesinados. Y en este caos que estaba sucediendo se encontraba Soichi Yokoi. Yokoi fue un sargento en el ejército imperial de Japón, mandado a la isla de Guam durante la contienda japonesa. Nació el 31 de marzo de 1915 y se crió en la ciudad de Nagoya Saori, en la prefectura de Aichi, en el centro de Japón. En 1941 Soichi fue reclutado para el servicio militar cuando él trabajaba como aprendiz de sastre, es decir, él elaboraba ropa. Y pues lo enviaron a la isla de Guam. Y es aquí en donde realmente se pone interesante la historia de Soichi. Él era un sargento de 28 años y le encargaron, o más bien le asignaron el cuerpo de suministro de la naval japonesa. Como le había dicho al principio, en 1944 se desató una encarnizada guerra, una sangrienta guerra entre ellos, en donde obviamente los japoneses fueron los que perdieron. Cuando esto pasó, pues todos los soldados que estaban bajo el mando de Soichi pues casi estaban exterminados, solo quedaron 10 junto con él, y pues estos decidieron huir y internarse allá en la selva. Incluso en 1955 hubo un comunicado o hubo un anuncio oficial por parte del gobierno japonés en donde se declaraba que Soichi había sido muerto desde hacía muchos años. Y como el gobierno japonés no sabía que ellos habían quedado con vida,
pues prácticamente entendieron que ellos tenían que valerse por sí mismos. Y hablo de estas 10 personas, incluyendo a Soichi, que quedaron pues de esta batalla tan sangrienta. Recordemos que pues Soichi también fue un holdout, porque era uno de los que se negaban a creer que la guerra había terminado. Aparte de que estos eran muy fieles a su país, incluso los soldados que estaban con él daban la vida si era necesario por el emperador y por el territorio japonés. Según el historiador F. Rogers, las siguientes semanas los soldados estadounidenses estuvieron persiguiendo a los holdouts con el único objetivo de que estos se rindieran para que pues no murieran en manos de ellos mismos. Para 1944 cerca de 5.000 holdouts pues perdieron la vida porque nunca cedieron al rendimiento, nunca dejaron de luchar. Al final de la guerra, en agosto de 1945, se cree que más de 130 holdouts todavía no creían que la guerra ya había terminado. Entonces estas personas todavía trataban de sobrevivir y trataban de luchar si era posible. Pero Yokoi pues no había muerto, él había sobrevivido. Como ya lo mencioné antes, él y 9 soldados más, en total eran 10, pues todavía seguían con vida, pero se dieron cuenta que pues un grupo grande de 10 personas pues era fácilmente identificable. 7 de ellos se decidieron ir a otras zonas, solamente 2 de ellos y Yokoi quedaron en una misma zona, pero se alejaron uno del otro para que fuera más difícil que se les encontrara, porque todavía seguían buscando a los holdouts para que estos se rindieran. Cabe mencionar que en el año 1952 estas 3 personas se enteraron de que la guerra había terminado, pero estos no creían del todo, creían que era un engaño e incluso creían que era una estrategia para que así los pudieran capturar. Ellos creían fielmente que al ser capturados era como una vergüenza suprema, así que ellos pues evitaban creer en estas noticias. Aún así, Yokoi creía fuertemente que en algún momento pues él sería recuperado por sus compatriotas. Pero vivir en la selva es algo complicado. Él y los compañeros que quedaron tuvieron que aprender estrategias para poder sobrevivir en la selva. Tuvieron que usar estrategias para poder obtener sus alimentos mediante la caza de animales. Incluso empezaron a fabricar su ropa, su calzado, y lo hacían de materiales vegetales e incluso de piel seca de sapos. Ya sobre el año de 1964, Yokoi quedó convencido de que él era el único que estaba en esa aventura, porque encuentra a sus 2 amigos en sus escondites, en sus cuevas, sin vida. Antes de que estas 2 personas fallecieran, los 3 se visitaban constantemente, pero ahora él se encontraba solo, completamente solo. Yokoi tardó algo más de 3 meses para acabar su cueva. Era de 3 metros y pues estaba hecha de materiales naturales como bambú y otras cosas que existían en el lugar. Su cueva se ubicó cerca de unas cascadas que se llaman Talafofo. Yokoi salía a buscar sus alimentos por la noche. Durante el día él se mantenía en la cueva porque aún tenía el miedo de que los siguieran cazando. En el interior solamente guardaba unas pocas pertenencias que él tenía. También aprendió a usar las frutas y las verduras que él se encontraba en el camino para poder alimentarse de ellas. Uno de sus tesoros más preciados fue una trampa para cazar anguilas que él mismo se hizo, y pues tenía otras pertenencias como una tela que usaba como ropa y otras cosas. Según por mismas palabras de Yokoi, esto explicó: obtener la comida necesaria era una dificultad continua, era la tarea más difícil, a pesar del hecho de que se dice que la comida en la jungla es abundante. Mi dieta incluía mangos, varios frutos secos, cangrejos, langostinos, caracoles, ratas, anguilas o cerdos salvajes. Aunque no tenía sal para darle sabor o como conservante, hervía los cocos en leche de coco, construí pequeñas trampas y atrapé camarones y anguilas del río. Puse coco rallado en las trampas para servir de cebo. Con las ratas también desarrolló un tipo de trampa para poder comerlas, y esto es algo impactante porque pues él mencionaba que no se podía dar el lujo de que una comida le gustara o no. Con el tiempo pues dice él que le fue gustando el sabor de las ratas, en especial el hígado. La verdad,
yo no sé si podría sobrevivir comiendo eso. En cuanto al agua, pues era abundante y había mucha, pero pues él antes de ingerir el agua siempre la hervía. Obviamente esto lo hacía por precaución, por si tenía alguna bacteria. Bueno, y así fueron pasando las semanas, los meses, los años y las décadas. Amigos, ¿qué creen? Estaba grabando el video y no se grabó. Lo volví a grabar por segunda vez y tampoco se grabó. Les estaba comentando que así fueron pasando los días, los meses, los años, las décadas, hasta que el 24 de enero de 1972 es descubierto por dos pescadores de camarones que lo encontraron cerca de las cascadas de Talofofo, que estaban cerca de su escondite de la cueva. Cuando Yokoi se dio cuenta de esto, pues decide atacar y luchar en un último momento de supervivencia y decide quitarle el rifle que estos cazadores llevaban, pero obviamente por el estado deteriorado de Yokoi, pues para estos dos pescadores fue fácil pues que se lo quitaran encima. Entonces pues obviamente los cazadores lo llevaron a la policía. Lo más sorprendente es, después de casi 30 años él seguía con esa lealtad, porque les decía a estos dos cazadores lo asesinaran, porque pues para él ya era una vergüenza. La policía que lo atendió describe a Yokoi de la siguiente manera: alto, flaco, pálido, extremadamente débil, barba corta, cabello áspero recortado en la espalda, descalzo y vestido con pantalones cortos y camisa sucia. Obviamente Yokoi, cuando pues fue encontrado, se identifica que como un sargento que pues estuvo en la contienda entre Japón y Estados Unidos, y él da una lista de algunos familiares que él creía que aún estaban con vida. Finalmente Yokoi regresa a Japón en febrero de 1972 y pues rápidamente se convierte en una celebridad. Es invitado a varios programas de entrevista donde él obviamente contaba la experiencia que había pasado durante todo ese tiempo de soledad. Lo más raro e impresionante es que una de las primeras cosas que él dijo fue: vuelvo a casa con mucha vergüenza. Y rápidamente esto se volvió un dicho muy popular allá en Japón. A finales de 1972, en un intento pues de recuperar su vida normal, Yokoi decide contraer matrimonios con una mujer llamada Miyoko, que es 13 años menor que él. Pero realmente Yokoi nunca tuvo la paz que había tenido durante todos esos años que había estado solo en la isla de Guam. 2 años después, en 1974, él publica un libro con gran éxito, que es un libro autobiográfico. En los últimos años de Yokoi, pues este se convirtió en una persona muy nostálgica, muy empática con las demás, y recordaba mucho sus tiempos de soledad que pasaba en la isla de Guam. Incluso antes de su muerte, él visitó nuevamente la isla de Guam. Él fallece el 22 de septiembre de 1997 a la edad de 82 años y es enterrado con su madre en una lápida o en una tumba que ella misma había hecho porque creía que su hijo ya había muerto. Bueno, y hasta aquí la historia de la vida de Yokoi. Les cuento esta historia porque la semana pasada, la lección del día sábado, pues hablaba de este personaje y pues a mí me dio curiosidad y pues me puse a investigar y aquí está la historia. Si les gustó este video, pues denle un me gusta, comenten las cosas que a mí se me olvidaron tal vez y pues yo con gusto les voy a estar leyendo. Y también les dejo mis redes sociales si ustedes quieren interactuar allá también. Y si veo que están interactuando, pues voy a tener que crear contenido para ustedes también allá. Entonces, esto es todo por el video del día de hoy. Ya pueden ser libres, vayan a otro video, denle abajo, ya pueden cambiarle. Nos vemos, cuídense y estudien sus lecciones, muchachos.